El Evangelio según San Juan, los versos 13, gloria a Dios, en el capítulo 13, los versos del 10 del capítulo 13, sí, de Juan. Gloria a Dios. Me disculpan los hermanos que había pasado la página. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ok. Los versos del 21 al 30. Gloria al nombre del Señor. Versos del 21 al 30. Y tiene como título, ¿verdad? Jesús anuncia la traición de Judas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, salió luego y era ya de noche. Gloria al nombre del Señor. Así que el Señor añada bendición a su santa palabra. Gloria a Jesús, ya que el pastor oró por la escuela bíblica. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, gloria a Jesús. Amados, en esta noche pues tenemos una escena. Yo quiero que usted se remonte, que usted, ¿verdad?, transporte su imaginación al lugar de los hechos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a remontarnos, ¿verdad?, con la imaginación a ese momento tan crucial. Es una escena, ¿verdad?, bien triste. Gloria al Señor. Sabemos que ya Jesús había en su ministerio transcurrido cerca ya de los 3 años de su ministerio. Y que Jesús, cuando comenzó su ministerio, perdonen, voy a hacer un pequeño paréntesis. Gloria al nombre del Señor. El tema, ¿verdad?, asignado es servir como Cristo o servir como Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero quiero hacer un corto recuento, ¿verdad?, del ministerio de Jesús. Todos sabemos que cuando Jesús inició su ministerio, Él, ¿verdad?, escogió a 12 apóstoles. Primero escogió discípulos, primero hizo el llamado, ¿verdad?, y escogió discípulos. Y luego, ¿verdad?, vemos cuando Él llamó a Pedro y llamó también a Andrés, que estaban, ¿verdad?, pescando. Llamó también a Juan y a su hermano Jacobo, que también le llamaban Santiago. Gloria al Señor. Andrés llamó a Felipe y así sucesivamente, pero Jesús llamó a 12, ¿verdad? Hubieron muchos discípulos de Jesús. Jesús tuvo muchos discípulos
Y de esos discípulos que él tuvo, seleccionó a 12. Y entre esos 12, habían 2 que tenían el mismo nombre. O sea, estaba Judas y estaba Judas. Y para diferenciar entre uno y el otro, estaba Judas Tadeo y estaba Judas Iscariote. Ahora bien, Iscariote no es un apellido. Nosotros tenemos apellidos, ¿verdad? Salgado, Casiano, Sánchez, por allí, ¿verdad? Diferentes apellidos. Pero Iscariote no era un apellido. Se le puso Iscariote para diferenciarlo del otro Judas, de Judas que le decían Tadeo también. Cariote es porque se dice que él era originario de Keriot. Keriot era una ciudad que estaba al sur de Judá y estaba, dice que cerca de Beerseba y cerca del Mar Muerto. Y de allí, de esa ciudad de Keriot, dice que era originario Judas. Por eso entonces le pusieron, para diferenciarlo del otro Judas, Judas Iscariote, ¿verdad? Y este Judas Iscariote, pues al ser de esta ciudad, no era como los otros discípulos que eran de Galilea. Los 11 apóstoles eran de Galilea y el único que no era de la parte de Galilea, pues era Judas. Judas no era de esa área. Dice que Judas era hijo de Simón, así que se conoce Judas, hijo de Simón, Judas Iscariote. Y según verdad los historiadores, pues dicen que Judas parece ser que era un hombre pues hábil en asuntos como de administración, y a él se le confió la bolsa, ¿verdad?, de la tesorería del ministerio de Jesús. Y era un hombre pues bien hábil. Jesús lo llamó también, porque Jesús fue el que llamó a Judas y Jesús también lo escogió. ¿Ok? Y estaba entre los 12. Ahora bien, aquí en esta escena, en esta parte, Jesús en este momento está anunciando la traición de Judas. Judas lo iba a entregar. Ahora bien, ¿sería en este momento que Jesús se da de cuenta que Judas lo iba a entregar? No. Dice la palabra que desde el principio Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Pero Jesús nunca delató. Mientras estuvo en su ministerio, nunca delató los planes que Judas tenía con Jesús, de traicionarlo y de entregarlo. Y Jesús seleccionó a estos 12 discípulos, y luego que Jesús los hubo educado, los hubo enseñado, les había predicado el Evangelio, y estuvieron en esa escuela con Jesús por espacio de 3 años, antes de cumplirse los 3 años, Jesús los comisionó a los 12 apóstoles para que fueran y llevaran el Evangelio, ¿verdad?, a las tribus de Israel. Y les dio autoridad, y entre ellos estaba Judas. Entre esos 12 comisionados estaba Judas. Y les dijo Jesús que fueran y llevaran la palabra, que sanaran enfermos, que echaran fuera demonios, que predicaran el Evangelio. Y Judas estuvo comisionado, ¿verdad?, en hacer todo este trabajo para el Señor. Y por tal razón, Judas gozaba de una confianza entre todos sus compañeros. Ninguno de ellos se sospechó, ninguno de ellos le pasó por la imaginación que Judas iba a traicionar a Jesús.
¿Se podrán imaginar ustedes si Pedro con anticipación se hubiera enterado de que Judas iba a traicionar a Jesús? Si le tumbó la oreja al siervo del sacerdote, imagínense que le iba a hacer a Judas. Entonces la palabra se tenía que cumplir con Judas, ¿verdad que sí? Bien, pues entonces Judas estuvo con el maestro, hizo participación en el ministerio de Jesús cuando Jesús lo comisionó. Y en una ocasión que Jesús, eso en pasajes anteriores lo hemos leído, donde Jesús fue ungido en Betania y cuando se derramó el perfume, ¿verdad? A Jesús, él protestó. Protestó, ¿por qué? Pues porque él dijo, ¿cómo se va a hacer este desperdicio? Este perfume tan costoso. Esto es un desperdicio lo que han hecho, derramar este perfume, esto se ha perdido. Echarle este perfume a Jesús. Se hubiera mejor vendido y haberse dado ese dinero a los pobres. ¿Ustedes creen que ese era el motivo que estaba molestando a Judas? Dice que Judas lo que hacía era que sustraía de la bolsa, ¿verdad? Y por esa razón él protestó de que lo que se hizo fue un desperdicio, ¿verdad? Que ese dinero ese perfume se pudo haber vendido y dar el dinero a los pobres. Vemos también cuando Jesús lava los pies a los discípulos, que Jesús en una ocasión citó y dijo, ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Pero ¿sabe qué? También dijo, aunque no todos están limpios. ¿Por qué? Porque él sabía que Judas, su corazón no estaba limpio, no estaba recto delante del Señor. Para los demás discípulos, Judas era como cada uno de ellos. Ellos se sentían, ¿verdad?, que amaban al Señor con todo el corazón. Y ellos pensaban que Judas también amaba hacia Jesús. Y estuvieron ellos estuvo Judas con los discípulos gozando de una confianza y gozando también de ciertos privilegios, porque él era un apóstol de Jesús. ¿Ok? Y de todos los discípulos que Jesús tuvo, que tuvo muchos seguidores, muchos discípulos, seleccionó solamente a 12. Esos eran unos privilegiados, que era el grupo donde Jesús, ¿verdad?, estaban todo el tiempo con Jesús, eran los más cercanos a Jesús. Y Judas gozaba de ese privilegio. Pero vemos entonces aquí que ya Jesús, ¿verdad?, quiere hacerle ver a los discípulos lo que Judas iba a hacer, aunque no le declaró aquí que era Judas. Pero dice que habiendo dicho Jesús esto, o sea, lo que habló anteriormente, todo lo que Jesús habló anteriormente al verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, se entristeció en gran manera en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Cuando leemos los 3 evangelios, ¿verdad?, Lucas, Marcos y Mateo, Marcos y Lucas, todos ellos relatan este evento, esta escena, todos la relatan. Unos la relatan con más detalle, otros, ¿verdad?, omiten algunos detalles. Cuando Jesús anuncia esto, todos comenzaron a preguntarle a Jesús, ¿seré yo? Porque todos estaban sentados a la mesa, ¿verdad?, alrededor de Jesús, y Jesús estaba en el centro. Y todos comenzaron, ¿verdad?, con la curiosidad. Cada uno le preguntaba, ¿seré yo? Todo. Hasta Judas, en uno de los evangelios lo relata, que hasta Judas pregunta, ¿seré yo? Y en uno de los evangelios, pues, lo dice que Jesús le dijo,
tú lo has dicho. Pero entonces en los otros evangelios pues relatan, seré yo, seré yo, seré yo. Porque cada uno decía, wow, como Jesús lo dijo en esa forma, uno de vosotros me va a entregar, sin señalar cuál era. Y cuando Jesús, el que estaba sentado cerca de Jesús, el discípulo amado, que se cree, ¿verdad?, que se dice que era Juan, Pedro le hace señas y le dice, pregúntale, ¿quién será? Y dice Juan, le dice a Jesús, Maestro, ¿quién es? Y le dice Jesús, a quien yo le diera el pan mojado, ese es. Y dice que mojó el pan y se lo dio a Judas. Bien, esta cena que están celebrando ellos en este momento, ¿verdad?, que es la semana de los panes sin levadura, era una fiesta de la que celebraban los judíos. Los judíos celebraban 7 fiestas anuales. Algunos dicen 8, pero dicen que eran 7 fiestas anuales que el pueblo de Israel tenía que celebrar. Eran conmemoraciones por generaciones. La primera era la Pascua. Esa fue la que celebraron cuando salió el pueblo de Israel del cautiverio en Egipto. Esa fue la primera fiesta solemne que tenían que celebrar por generaciones. Y los panes sin levadura. Esas dos estaban unidas, o sea, los panes sin levadura, y después el último día de los panes sin levadura, entonces se celebraba la Pascua, que era, ¿verdad?, el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas. Y en este momento que Jesús está celebrando la cena con sus discípulos, ustedes saben que la iglesia tradicional ha hecho un cuadro que le dicen la última cena. Pues es porque esta cena que Jesús está celebrando con sus discípulos, con los apóstoles, perdón, precisamente fue la última que celebró con ellos. Porque después de eso fue entregado y, ¿verdad?, y fue muerto y crucificado. Pero sí, esta fue la última cena, pero no cualquier cena, porque la iglesia tradicional dice la última cena, pero es que esta no fue cualquier cena. Esta fue la última cena de la Pascua, ¿verdad? Vamos a identificar que fue de la Pascua. La última cena de la Pascua que Jesús celebró con sus discípulos. Y en esta fiesta, que era las fiestas del pueblo de Israel, eran fiestas religiosas. Eran fiestas religiosas, no eran fiestas como las hay en el mundo ahora, que son fiestas paganas, fiestas seculares, ¿verdad? Esto eran fiestas religiosas y los judíos estaban obligados, por lo menos habían 3 fiestas que eran las más solemnes, ¿verdad?, de un alto nivel espiritual, nivel espiritual más alto, más elevado. Estaba la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, y los panes sin levadura. Estaba la de los tabernáculos y estaba también la de Pentecostés. Estas fiestas todo judío debía de participar, ¿ok? Y Jesús, como buen, ¿verdad?, judío también, Jesús cumplió con todo lo prescrito en la ley, con todo. El único que pudo cumplir a cabalidad toda la ley fue Jesús. Amén. Y entonces, cuando Él dice que lo van a entregar, que los discípulos entonces comenzaron, ¿verdad?, con esa curiosidad, y Pedro le dijo al discípulo amado que le hiciera señas, o sea, que le preguntara. Y él le dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué
le dijo esto. Mire cómo Jesús, a la verdad que Jesús amó mucho a Judas, porque no lo expuso, ¿ok? No lo expuso a que ninguno fuera a actuar en contra, ¿verdad?, de Judas, a quererle, ¿verdad?, quitar la vida, o, ¿verdad?, por lo que le hizo a Jesús, ¿ok? Y dice que Jesús, dice que después que Judas hubo comido el pan, dice que Satanás entró en él. Fíjate que las veces anteriores que Judas, en sus pensamientos había maldad, en su corazón había maldad, no había sinceridad. El enemigo, ¿verdad? Satanás influenciaba a Judas en la mente, lo influenciaba. Le ponía pensamientos, mira, sustrae de la bolsa, ¿verdad? No había sinceridad en Judas. Pero en el momento que come el pan, vemos entonces allí, dice que Judas entró. Ahora, no es que entró con el bocado de pan. No es que entró por la boca también con el... Lo que sucede es que allí entonces Satanás entra al corazón de Judas y hace posesión de Judas. Ya en este momento, Satanás, fíjate que en los momentos anteriores no había entrado. Lo especifica en este momento. ¿Qué? Judas entró que Satanás entró en Judas. Y viceversa también casi. Lo dice en este momento que Satanás entró en Judas. Ya hizo una posesión de Judas. ¿Ok? Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Todavía los discípulos no entendieron por qué Jesús le dijo eso. Hasta ese momento ellos están ajenos. Ellos pensaron, pues, como él tiene la bolsa, a lo mejor Jesús le está diciendo, compra, ¿verdad?, lo que necesitamos para la fiesta, o que le pudiera dar algo también a los pobres, porque él tenía la bolsa. ¿Sabe qué? Ya él había convenido con los sacerdotes de entregarle a Jesús. Y como les dije, los evangelios Mateo, Marcos y Lucas relatan más detalles que Juan. Y en uno de los evangelios, que se me pasó, no tomé la notita. En uno de los evangelios, él le dijo a los sacerdotes, ¿qué me daréis si yo se lo entrego? Y ellos convinieron en darle, ¿sabe qué? 30 monedas de plata. Ya desde ese entonces Judas hizo el negocio con los sacerdotes. Y dice que buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Ahora bien, se dice que esas 30 monedas de plata era el precio de los esclavos. Pero también hay un pasaje en Levítico donde dice que cuando se fuera a redimir, ¿verdad?, pues a los esclavos, si era hombre, había que pagar 50 ciclos de plata. Si era mujer, había que pagar 30 piezas de plata. Yo digo que la humillación de Jesús, los mismos sacerdotes le pusieron el precio a Jesús. Eso fue una humillación bastante grande. Los sacerdotes le pusieron un precio a Jesús. Y el precio que le pusieron los sacerdotes a Jesús y convinieron con Judas, porque Judas estuvo de acuerdo, fue también con ese precio que se le daba cuando se iba a redimir a las mujeres. 30 piezas de plata también. ¿Okay? Mira qué humillación los mismos sacerdotes hicieron con Jesús y convinieron con Judas. ¿Okay?
El Señor sabía, dice la palabra, que el Señor sabía desde un principio quién le iba a entregar. El Señor lo sabía. Pero el Señor todo el tiempo mantuvo el secreto, ¿verdad? Podemos decir, el silencio, de no decir quién era el que lo iba a entregar, porque la palabra se tenía que cumplir hasta el final. Y siempre amó a Judas. En uno de los evangelios nos relata que cuando fue Judas con la turba de los sacerdotes y todas estas personas a buscar a Jesús, cuando él se acerca a Jesús, ¿cómo le dice Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? Lo llamó amigo. Y cuando él viene y besa a Jesús para entregarlo, pero, ¿verdad? Eso va a ser más adelante, pero aquí por lo menos está Jesús relatando la traición de Judas, la traición de Judas. Entonces dice que ninguno de ellos sabía lo que Jesús quería decir cuando le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, avanza a hacer lo que vas a hacer. ¿Ven? Y él salió, ¿verdad? Él salió y los discípulos pues quedaron allí con Jesús terminando de comer la cena. Jesús, en una ocasión, después que hubo lavado los pies a sus discípulos, dice: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Verdad? Ahora nos preguntamos, ¿desde cuándo se sabía que Judas iba a ser el que iba a traicionar a Jesús? ¿Desde cuándo se sabía eso? ¿Saben que los salmos citan este hecho de Judas? Cuando yo me puse a leer este relato, saben que yo me remonté, me imaginé cuando Judas nació. Yo me imaginé cuando Judas nació y yo dije: wow, Señor. Yo me imagino cuando esa madre tuvo ese niño. ¿Qué madre no es feliz cuando tiene un bebecito? Los bebés son hermosos. Y yo me imagino a la mamá cuando tuvo a Judas. ¡Ah, qué cosa linda, qué cosa mona! ¿Verdad? Y mi bebecito y todas estas cosas. ¿Y saben qué? Saber que ese bebé, cuando creciera, iba a cumplir, ¿verdad? Esas profecías que se hablaban acerca de él, ya estaba escrito. Ya estaba escrito lo que Judas iba a hacer. ¿Y sabe dónde lo dice? En el Salmo, Pedro cita el Salmo 69:25, que dice, haciendo referencia a Judas, dice: sea hecha de cierta. Esto fue cuando, luego que Jesús, ¿verdad?, los envió, luego que Jesús, pues, muere y sube al cielo. Antes de subir al cielo, le dijo que subieran al aposento alto y se reunieran allí y esperaran el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando Pedro está allí reunido con los 12 y todas las personas que estaban allí, que habían como 120, pues allí Pedro se levanta para seleccionar al sucesor de Judas. Y Pedro cita, ¿verdad?, el Salmo 69:25, que dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y otro tome su oficio. Ahí está haciendo Pedro referencia a buscar el sucesor de Judas. Ya se sabía que Judas, pues, no iba a estar, ¿verdad?, más con los discípulos por lo que hizo, ¿verdad? Y también el mismo Señor dio una cita también. Y el mismo Señor citó el Salmo 41:9 y dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía,
alzó contra mí el calcañar. Eso lo está citando Jesús. Dice, no hablé de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas, dice, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Eso Jesús citó eso del Salmo 41, 9. O sea que ya en el libro de los Salmos se había escrito de Judas. ¿Ok? Entonces, he leído aquí algunas, ¿verdad?, de detalles de Judas y de este evento que es tan triste. Que es tan triste, gloria al nombre del Señor, porque después de haber visto tantos milagros, Judas vio a Jesús cómo fue en su ministerio, cómo sanaba a los enfermos, cómo libertaba a los endemoniados, ¿verdad? Los milagros que hacía con la naturaleza, cómo cesaban los vientos. Todas las cosas que Jesús hizo en su ministerio, Judas pudo ver y pudo participar y su corazón nunca cambió. Eso es algo asombroso. El corazón de Judas, con todos los prodigios, señales, maravillas que hizo Jesús, su corazón no cambió. No cambió. Y uno dice, wow, Señor, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Sabe por qué? Porque nosotros las personas nosotros somos los que tenemos, ¿sabe qué? La decisión de cambiar o no cambiar. ¿Ok? Nosotros somos los que decidimos. Esto es una decisión. O queremos cambiar o no queremos cambiar. Y Judas tomó la decisión de no cambiar. Él quiso siempre ser el mismo. No ser sincero. ¿Ok? Y predicó el evangelio, y cuando el Señor le dio autoridad para echar fuera demonios y predicar el evangelio y sanar a enfermos, Judas tuvo esa autoridad porque Jesús se la delegó para ese momento. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Judas no cambió. Judas va a ser uno de los que va a decir, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo sané enfermos, en tu nombre yo prediqué tu palabra y se salvaron las tantas personas. Y el Señor va a decirle, adiós Judas, pues yo nunca te conocí. Mire, porque con todas las maravillas que vio Judas, y él mismo participó cuando el Señor delegó esa autoridad para ese momento de hacer todas estas cosas, y con todo y eso su corazón no cambió. Se dan de cuenta que eso es una actitud que la persona toma, y la persona es la que decide si quiere cambiar o no. Y Judas no quiso cambiar. ¿Bien? Ahora bien, eso fue una pequeña introducción que les di. Pues el pastor me dijo que hablara de servir a Cristo, ¿verdad? Servir como Cristo. Servir como Cristo. Ahora bien, en el ministerio de Cristo, en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Podemos decir que el ministerio de Jesús se caracterizó porque tuvo 3 aspectos bien relevantes durante su ministerio. 3 aspectos bien relevantes en el ministerio de Jesús. Uno se caracterizó el ministerio de Jesús por el amor. Otro fue por la obediencia, ¿ok? Y otro fue por la humildad. Esos 3 aspectos fueron bien relevantes en el ministerio de Jesús. Jesús habló y dijo que amáramos a nuestros enemigos. ¿Ok? Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos. Ahora bien, Jesús nos dio el consejo por la palabra de amar a nuestros enemigos.
¿Saben qué? Jesús no te va a decir a ti algo que tú hagas si Él no lo ha hecho primero. ¿Amó el Señor a sus enemigos? Amó a Judas hasta el fin. Lo amó, ¿verdad? Y nos dice a nosotros que amemos también a nuestros enemigos. ¿Es fácil? ¿Es fácil? No es fácil. Amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que te indisponen, que hablan mal de ti, que te hacen la vida de cuadrito en el trabajo, que hacen todo lo posible porque te saquen del trabajo o que te bajen, ¿cómo te digo? Te bajen de la posición que estás o, bueno, ok. Pero el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Sabes lo que es una palabra una persona que te maldiga a ti? Y tú no proferir maldición contra él, sino que tú lo bendices. ¿Ok? Haced bien a los que os aborrecen. Una persona que sabe que te aborrece, que no quiere como saber de ti, que te demuestra que tú no eres de su agrado. Pero el Señor dice, haced bien. ¿Okay? Haced bien a los que os aborrecen. Y dice, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, amados, cuando el Señor da este consejo de la palabra, Él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho, ¿cuándo? En la ley. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho en la ley. Pero Él dice, mas yo os digo, ¿verdad? Pero yo, dijo el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Porque el Señor en su ministerio, ¿verdad? Él dice la palabra que Él fue nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley y cumplió la ley. Pero Él vino a hacer cumplir la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino vino a hacer cumplir la ley. Y ahora Jesús le está dando un significado a la ley. El Señor está elevando ahora la ley a un nivel más alto, ¿verdad? Cuando Él da los 10 mandamientos, en la ley, ¿verdad? Se dan los 10 mandamientos. Jesús encerró estos 10 mandamientos en 2. Y dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, eso es toda la ley y los mandamientos. ¿Ok? Eso es servir como Cristo. Eso es servir como Cristo. No es fácil. No es fácil servir como Cristo. No es fácil. Esto es un tema, cuando yo leí este tema, servir como Cristo, esto es un tema confrontativo. ¿Sabían eso? Esto es un tema confrontativo. Y cuando yo leí el tema que el pastor puso para esto, mire, eso a mí me impactó de tal manera que yo empecé a servir como Cristo. Y servir como Cristo. Y tanto estuve repitiéndome eso. ¿Saben qué? De momento empecé a llorar. Y empiezo a llorar. Y llora por ese tema. Empecé a llorar y digo, Señor,
¿Estaré yo sirviendo como tú? Y eso era que yo no paraba de llorar, porque yo entendí que esto es un tema confrontativo. Cuando usted dice servir como Cristo, o sea, y usted lo personaliza con usted y usted dice, ¿estoy yo sirviendo como Cristo? ¿Estoy sirviendo como Cristo? Y cuando lo personalizamos, y como nosotros nos conocemos, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo nos conoce, pues ahí sabemos si nos parecemos a Cristo. Para eso está el consejo de la palabra, para que obedeciendo su palabra nos parezcamos a Él, ¿verdad? Y como les dije, el Señor no te va a ordenar algo que Él no lo haga primero. Y Él nos dio el ejemplo de el amor. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio, todos los milagros, prodigios, señales, maravillas, todo, las enseñanzas de la palabra, todo, amados, fue por amor. Fue por amor. Amén. Y estamos llamados a imitarlo, ¿verdad? A que nos parezcamos a Él. Cuando Pedro tomó la espada y hirió la oreja del siervo del sumo sacerdote, de Malco, dice que Jesús en ese momento tomó y le sanó la oreja. Le sanó la oreja. Jesús ahí no dijo, tú eres de los que vienen en la turba esta y me están siguiendo porque me quieren arrestar. Jesús no dijo, mira tú, pues ahí tienes, tú me quieres seguir, tú me quieres entregar. Pues mira, aquí, ahí tienes, ¿verdad? No se alegró de lo que le hicieron a Malco. ¿Qué hizo? Tomó y le sanó la oreja. Mira hasta dónde muestra Jesús el amor. Porque ese Malco era un enemigo, si vino en una turba, era enemigo para Jesús. Mas, sin embargo, ¿Jesús qué hizo? Le sanó la oreja. Entonces, dice que cuando Jesús, ya esa turba vino, ¿verdad?, para llevarse a Jesús, y Pedrón y Judas le dio el beso para entregarlo. Jesús le dice, con un beso, Judas, con un beso, tú entregas al maestro. Y todavía le está hablando con esa ternura. O sea, Jesús no reaccionó en ningún momento con esa reacción que nosotros pudiéramos reaccionar, ¿verdad? Sino que Jesús, aún todavía en ese momento, le habla con ternura a Judas. Judas, con un beso tú entregas al maestro. ¿Ok? Y ni con eso se conmovió Judas. Judas lo que quería era ¿qué? Las 30 piezas de plata. Olvídense, después que le dieran las 30 piezas de plata, olvídate tú. Él vendía a quien tuviera que vender y traicionaba al que tuviera que traicionar. Mire qué maldad había en el corazón de Judas. ¿Okay? Uno de los 12 apóstoles. Uno de los 12 apóstoles. Y luego que Jesús habla, ¿verdad?, y nos enseña acerca del amor, de cómo, ¿verdad?, debemos de ser nosotros en mostrar el amor y de que todas las cosas que hagamos nosotros las hagamos, ¿verdad?, como Él, servir como Cristo. ¿Ok? Dice la palabra que Jesús dijo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y todo lo que nosotros vayamos a hacer, el bien que vayamos a hacer, hacerlo como si fuera para Jesús y no para los hombres. Amén. Si una de las características que sobresalen en el Evangelio es el amor. Es el amor. Mire, los 10 mandamientos se encierran en el amor. Esa es la base de los 10 mandamientos. Porque comienza diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y luego por ahí sigue diciendo todas las cosas de los 10 mandamientos, del respeto a los padres, de santificarlos desde fiesta, de amar a tu prójimo, no codiciar, ¿verdad?
nada de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni su casa, nada de lo que tenga el prójimo. Mira, amados, todo eso cuando tú amas a tu prójimo, tú no puedes codiciarle nada de lo que tenga tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, tú no tienes el amor que tú tienes por tu prójimo, no va a dejar que tú codicies las cosas que tiene el prójimo. Al contrario, tú le vas a desear bendición a lo que tiene tu prójimo. Dios te bendiga tu casa, Dios bendiga tu prosperidad, Dios bendiga, ¿verdad?, lo que tú tienes. Eso es lo que sale de un corazón cuando hay amor hacia el prójimo. ¿Ves? Tú no vas a codiciar, tú no vas a desear, tú no vas a envidiar, ¿ok? Porque hay amor, amén. Y entonces, el amor es lo que más se debe de ¿qué? En el Evangelio, lo más que debe de sobresalir es el amor. Es el amor. En la clase, yo estaba, ¿verdad?, cogiendo unas clases y en el lugar donde yo iba, había las compañeras que había muchas musulmanas, habían católicas, habían testigos de Jehová, y yo estoy allí y yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo yo te voy a predicar a ti aquí? Hay católicos, hay testigos de Jehová, hay musulmanas y no sé qué otras religiones habían allí representadas. Y yo cristiana era la única. Y yo, Señor, y ahora como yo hablo de ti, ¿y cómo yo te voy a introducir a ti? Porque esta es musulmana y aquella es testigo de Jehová y esta otra es católica. ¿Y cómo yo voy a hacer? Le pregunté al Señor y estuve orando al Señor que me dirigiera, porque nosotros tenemos que testificar a Cristo donde quiera que estemos. Y el Señor me habló tan claro y tan sencillo y me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a predicar por el amor. Así de sencillo. Tú vas a predicar por el amor, tú vas a testificar con el amor. Y comencé, ¿verdad? Nada, me relacionaba con cada una, con todo el respeto, pero con mucho amor. Con mucho amor. Esas musulmanas son bien amigas mías, yo las llevo en oración. Las llevo en oración. Las musulmanas, tremendas amigas mías, tremendas panas. Las ecuatorianas, que es testigo de Jehová, pero eso es tremenda. Bien amiga mía, yo la llevo en oración. Yo tengo que presentarle el amor de Cristo. Tengo que presentarle el amor de Cristo. Mire, en una ocasión teníamos de vecina una musulmana. Estoy predicando ahora, perdónenme. Teníamos de vecina aquí en Casa del Mar, es una musulmana. Por cierto, le llamaban o le llaman Ali, musulmana. Ella era musulmana como africana. Pero ella era, pues, no sé, yo como que le tomé un cariño, pero tan grande, tan especial, que yo ni me explico. Y yo oraba por Ali, y oraba por ella, y tenían como una compasión, mis amados, una compasión, pero bien fuerte, que yo sentía por esa vecina, Ali. Y entonces ella a veces, así, ella siempre estaba bien encerrada, porque ella no salía para ningún sitio. Solamente Limari la llevaba a Stop and Shop, y le decía, déjame aquí porque me voy a recrear como 3 horas o 4 aquí en el supermercado, porque no salía para ningún sitio. El esposo la tenía como bien. Y entonces Ali, pues yo le tenía mucho aprecio y oraba por ella, qué sé yo qué. Y cuando ella iba a tocar en casa de Limari, a veces yo era la que abría y yo, Ali, how are you? Y entonces algún poquito de, Y entonces ella, ay, y me hablaba pues. Y entonces ella le dice a Limaris, oh Limaris. Ella se lo dijo a Limaris en inglés, yo se lo voy a decir a usted en español. Le dijo a Limaris, oh Limaris, tu mamá tiene algo. Yo la quiero tanto a tu mamá, es algo, yo no sé, pero yo la quiero mucho, mucho a tu mamá. ¿Sabes qué? Ustedes no creen en esto, pero te voy a decir algo. Eso es que tu mamá y yo, tu mamá y yo, antes de venir a la tierra, éramos amigas en el cielo. Éramos amigas en el cielo. Y por eso ahora aquí en la tierra
nos conocemos como si fuéramos, nos tratamos como si fuéramos amigas de hace mucho tiempo, porque mira, es que yo siento que yo conozco a tu mamá de hace tiempo, me dice ella. Le digo a Limari, yo siento que conozco a tu mamá de hace tiempo. Ay, pero yo tengo un aprecio tan grande por tu mamá. Y por Limari también, ¿verdad? Pero ella decía una cosa bien especial. Ella iba a Londres como 2 veces al año. Iba a Londres y cuando venía, siempre venía con un cariñito, algo para mí. Y en una ocasión me dijo que cuando yo quisiera viajar a Londres, oye, yo no sé por qué yo no aproveché. Ay, Dios mío, ahora yo me pienso en eso, porque ahora se separó del esposo y está por allá. Ah. Pero ella me dijo una vez que cuando yo quisiera, para que yo también conociera a la familia de ella, y porque ella como que me cogió un cariño tan grande, que quería que la familia también me conociera. Y entonces en una ocasión, pues yo iba a viajar para Puerto Rico, y ella me hizo un paquetito de tantas cosas para que yo llevara a mi hija con los nenes, ¿ok? Y yo recuerdo que, ahora mismo no recuerdo mi yerno dijo, mire suegra, le voy a decir una cosa, ¿qué sabe usted si ese paquete va a explotar? Me dijo, ¿qué sabe usted si ese paquete va a explotar? Y si tiene algo, y cuando vaya en el avión eso le explota. Y digo, mira, te voy a decir una cosa, yo estoy bien confiada y segura en el Señor. Aquí el Señor está en medio de nosotros, dije yo. El Señor está en este asunto, así que el Señor no va a permitir que yo explote. Eso no tiene nada. Y eso lo que tiene son galletitas y cosas que llaman. Pero le quiero decir, amado, el amor es lo más grande. El amor es lo más hermoso. ¿Ok? El amor proviene de Dios. Y si tenemos que servir, ¿verdad? Servir como Cristo, pues una de las como le estaba diciendo ahorita, Dios mío, perdónenme, de las características, vamos a decir, de Jesús en el ministerio, sabemos que fue el amor que sobresalió a todas las cosas, el amor, amén, el amor. Tanto así, que ¿por qué fue que murió Jesús? ¿No fue el amor lo que lo llevó a la cruz? Mire, el Señor murió por Judas y por todos nosotros también. ¿Ok? Pues el amor son una de las cosas, ¿verdad? De las características que sobresalían en el ministerio de Jesús. Y por eso, ¿verdad? Tenemos nosotros que servir como Cristo. Pero para servir como Cristo tenemos que saber cómo era el servicio de Cristo en su ministerio. Pues mira, el servicio de Cristo fue el amor. El amor lo llevó hasta la cruz. Amén. Una entrega de amor que no tenemos palabras y aunque tratamos de comprender, todavía nuestra mente es tan finita, porque nuestra mente es bien finita para comprender en toda la amplitud la grandeza, la profundidad, la altura, la anchura, la longitud, todo de lo que es el amor. Amén. Así que tenemos que crecer en amor. Dios, yo sé que ustedes son amorosos, porque cuando yo estaba en Puerto Rico estaba pensando en ustedes y me hacían falta. Y después, ¿verdad? Pues le traje ese engañito, pequeñito, pero con mucho amor. Con mucho amor. Ok. Otra de las cosas que se caracterizaron en el ministerio de Jesús, ¿saben qué? Le voy a decir, fue la obediencia. La obediencia fue una de las características que tuvo el ministerio de Jesús. La obediencia. ¿Por qué sabemos, verdad, que la obediencia también se caracterizó en el ministerio de Jesús? Mire, Jesús fue obediente al Padre. Dice Filipenses que Jesús obedeció hasta la muerte. Jesús tuvo y cumplió con una obediencia total y perfecta. Jesús nunca se adelantó ni se atrasó. Jesús siempre estaba en su punto, cumpliendo con todo lo que el Padre le había señalado. Jesús lo vemos cuando comenzó su ministerio, cuando la boda de Caná, que
María, ¿verdad? Su madre se acerca y le dice, hijo, mira, se acabó el vino. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún la hora no ha llegado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús esperaba la dirección de su Padre. Mientras su Padre no le daba una orden, Jesús no hacía nada. Jesús hacía todo según el Padre le indicaba. Él decía, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. ¿Ves? Todo el tiempo Jesús tuvo una sujeción total y absoluta al Padre Celestial. Nada hizo por su propia voluntad. Miren la obediencia de Jesús. Jesús, igual al Padre, dice Filipenses, Jesús igual al Padre. Haya pues en vosotros, dice Filipenses, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo, y estando en esta condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesús en su ministerio fue obediente hasta la muerte, obedeció al Padre en su totalidad, en una perfección total y absoluta. Jesús nunca se salió ni a la derecha ni a la izquierda, ni se adelantó ni se atrasó. ¿Ok? Por eso el Padre se agradó de él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. O este es mi Hijo amado, ¿verdad?, en el que se complace mi alma. Amén. Por la obediencia de Jesús. Así es que esa era también una de las características en el ministerio de Jesús. Todos los milagros que hizo Jesús, todas las señales que hizo Jesús, todas las maravillas y todos los prodigios, las hizo en la obediencia al Padre. Jesús siempre procuró honrar al Padre, glorificar al Padre, dar a conocer al Padre, exaltar al Padre, todo el tiempo de su ministerio. Nada hizo Jesús para agradarse a sí mismo. Amén. Nada, nada. Todo el tiempo fue para agradar al Padre. Y nosotros, igual que Jesús, porque ejemplo Él nos da a nosotros, todo lo que hagamos mientras estemos sirviendo aquí al Señor, sea en la iglesia, que trabajemos en lo que sea cuando estamos en la calle, sea cuando estemos en el trabajo, donde quiera que estemos, que vayamos a hacer algo para el Señor, hacerlo a sí mismo, hacerlo para agradar al Señor, para exaltar al Señor, para glorificar al Señor, ¿ok? Todo el tiempo con esa mentalidad de agradar al Padre, agradar al Señor. Todo el tiempo que el Señor se ha exaltado. Mire, usted y yo tenemos que estar en el anonimato, en el sentido de que aquí nosotros no somos protagonistas. No somos protagonistas, ¿ok? Aquí el que está en la escena es el Señor. Aquí el que hay que dar a conocer es el Señor. Y nosotros tenemos que pensar como Juan, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Ok? Es necesario que, eso lo dijo Pablo. Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Y cuando estamos en esa obediencia al Padre, el Padre es exaltado, glorificado, alabado, adorado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice que fue obediente hasta la muerte. Esas son, ¿verdad?, como les dije, otra de las características que Jesús nos da, ¿verdad?, y nos muestra durante todo su ministerio. Durante todo su ministerio vemos la obediencia de Jesús al Padre. ¿Ok? Él tenía el poder, ¿verdad? Jesús tenía poder. Y Jesús puede hacer muchas cosas por ese poder que Él tenía, pero ese poder todavía Él lo sujetaba al Padre.
Si no era la voluntad del Padre, Él nada hacía. Él hacía todo lo que fuera en la voluntad del Padre. Amén. Así que de esas características que sobresalen en el ministerio de Jesús, tenemos el amor, tenemos la obediencia. Amén. Como les dije, Jesús ni se adelantaba ni se atrasaba. Todo era bien sincronizado. No, aquí es cuando diga el Padre. ¿Ok? Lo que diga el Padre. Como diga el Padre. Esa fue la sujeción que tuvo Jesús todo el tiempo de su ministerio. Por eso dice la palabra que cuando Él murió, el Padre lo resucitó al tercer día y dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Uno empieza enseñando y termina predicando, pero pues ustedes me entienden. Otra de las características del ministerio de Jesús, ¿verdad? Recuerden que es servir como Cristo en la obediencia, servir como Cristo en el amor, servir como Cristo en la obediencia y servir como Cristo en la humildad. Esas son las tres características relevantes durante el ministerio de Jesús. Amén. Servir como Cristo en la humildad. Ya hablamos de servir como Cristo en la obediencia. Servir como Cristo en la humildad. ¿Habrá hombre más humilde que Jesús? No lo ha habido jamás en la historia. Hombre más humilde que Jesús ni lo habrá tampoco. Porque cuando leemos ese pasaje que cité de Filipenses, que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo, ¿verdad? Y estando en esta condición, se humilló todavía a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el verso comienza diciendo, haya pues en vosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús, quiere decir que nos está haciendo una invitación, nos está haciendo, ¿verdad? Nos está sugiriendo, nos está dando un consejo, que entre nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? De humillación. Siendo en forma de Dios, Él no escatimó el ser igual a Dios. O sea, que yo no puedo decir, pues, yo soy Rosaura Sánchez, la hija de Miguel Ángel Sánchez, y quererme yo ser algo. No, yo no soy nada. Yo no soy nada. Si no es porque Cristo ahora me salvó, Dios del cielo, y soy parte del cuerpo de Cristo, y a lo mejor soy el dedo pequeñito de Jesús en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es la humildad? La humildad es cuando tú consideras al otro superior a ti. Cuando tú consideras al otro superior a ti, eso es humildad. Cuando tú cantas bonito, pero piensas, no, pero aquella canta más bonito que yo, eso es humildad. ¿Ok? Cuando tú predicas, pero hay otro que predica, tú dices, fíjate, yo predico, pero yo sé que el hermano como que tiene más preparación que yo. Eso es humildad. Cuando tú enseñas, pero a la misma vez tú piensas que hay otra persona que tiene más gracia y más conocimiento y todo esto, eso es humildad. Cuando tú lo reconoces, eso es humildad. Cuando toco la guitarra, que yo no sé tocarla, pero pienso, ¿verdad?, que hay otra persona pues que como que sabe un poco más que yo, pues hay que reconocerlo, eso es humildad. O sea, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que cada quien piense de sí con cordura. Pues eso es humildad. Y Jesús nos da el ejemplo máximo de lo que es humildad. ¿Ok? Jesús nos da el ejemplo máximo de lo que es humildad. Y como Él nos dio el ejemplo máximo, pues entonces Él nos da el consejo. Nos da el consejo para que nosotros también que
sigamos el ejemplo de Jesús. Mire, sin nada más pensar que Jesús siendo en forma de Dios, ¿sabe qué? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? En un pesebre. En un pesebre, ¿verdad? Entre los animales allí. Mira qué humildad. Y luego Jesús en su ministerio fue tan sencillo y tan humilde que en una ocasión le dijo, Señor, ¿dónde moras? Él dijo, mira, no tengo ni dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Porque verdaderamente Jesús se despojó de toda su gloria por amor a nosotros. Y Judas sabiendo esto, todas estas cosas, su corazón estaba tan inclinado, ¿verdad? Al interés económico, porque no era otra cosa. Eso era la debilidad de Judas. Y nada de estas cosas en Jesús le hicieron cambiar su corazón. Y cuando Jesús habla de, ¿verdad?, de que él pues no tenía ni dónde recostar su cabeza, aún así hubieron discípulos que le siguieron. Jesús cogía las barcas prestadas para predicar. Jesús pidió el pollino aquel también prestado cuando iba a hacer la entrada triunfal a Jerusalén, siendo el creador de todo. Siendo el creador de todo, ¿verdad? Porque por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, ¿ok? Dice las que están arriba en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Pero en el momento de su ministerio, la humillación de Jesús fue tan grande, ¿ok? Fue tan grande la humillación de Jesús que Él se despojó de todo. Y cogió la barca prestada, y cogió el burrito prestado. Y no tenía dónde recostar su cabeza. Gloria al nombre del Señor. Y la humildad de cómo Jesús vivía. Porque ¿sabe qué? Toda esa humillación que Jesús hizo, lo hizo para nosotros. Para nosotros. ¿Ok? Y cuando en una ocasión está dando un consejo a los que estaban, a las multitudes, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Ok? Mire lo que es el Evangelio. El que quiera venir en pos de mí, esto es primero voluntario. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. En otra ocasión, Jesús también dice, si alguno no dejare padre, madre, hermanos, hermanas, casas, tierras, por mí, no es digno de mí. Servir como Cristo. Servir como Cristo. Les dije, hermano, que este tema me confronta. Este tema me confronta. Servir como Cristo. Por eso el Evangelio es diferente a las religiones. ¿Ok? Porque el Evangelio tiene una doctrina cristocéntrica. Aquí vamos a enseñar lo que Cristo habló, lo que Cristo nos enseñó a través de la Sagrada Escritura. Amén. Y Él es el modelo a seguir. El Evangelio de Jesucristo es un estilo de vida diferente. Por eso nosotros somos diferentes, los cristianos, somos diferentes a las demás religiones. Amén. Somos diferentes a las demás religiones. Porque tenemos que seguir la enseñanza de Jesús. ¿Ok?
las instrucciones de Jesús, los consejos de Jesús, el ejemplo de Jesús. Servir como Cristo. Cristo amó, dice que a sus discípulos los amó hasta el fin, dice la palabra. Los amó hasta el fin. Cristo les dio el pan de vida. Les dio también el agua fresca que sacia la sed, que es la palabra. Cristo les dio la seguridad de la vida eterna. Amén. Ahora bien, Cristo les hablaba claro a los discípulos. Cristo les hablaba claro, les habló la verdad. Y usted sabe que la verdad no esconde nada. Y Jesús les dijo, ¿sabe qué? Los van a perseguir. ¿Ok? Los van a perseguir. Es más, ¿sabe qué? Algunos van a pensar que si los matan a ustedes, le están rindiendo culto a Dios. O sea, Jesús no negó la verdad de las cosas. ¿Ok? Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso Él dijo, el que quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Servir como Cristo. Qué diferente es el Evangelio a las religiones que el mundo da. ¿Ah? Qué diferente. ¿Por qué? Porque la gente quiere llegar al cielo por muchos caminos, por muchas veredas que no los conducen a ningún lado. Porque no están dispuestos a negarse a sí mismos. No están dispuestos a renunciar a ellos mismos. Esto es el Evangelio. Hay que servir como Cristo. Hay que servir como Cristo. Y si no servimos como Cristo, pues no servimos. En otras palabras, no servimos para nada. Si no servimos como Cristo, mire hermanos, no servimos. Y aquí no nos podemos engañar a nosotros mismos. El Evangelio, la palabra del Señor nos confronta. Este es el espejo que nos dice cómo estamos. Amén. Y el fruto que damos para el Señor tiene que ser visible. Tiene que ser visible, ¿ok? Eso es lo que da a demostrar verdaderamente que estamos, ¿qué? Sirviendo como Cristo. Amén. Sirviendo como Cristo. Así es que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Yo no sé si el pastor va a hacer una sección de preguntas o ya pues nos despedimos.